A lo largo de mi ministerio como pastor me he dado cuenta que hay muchos creyentes que conocen bastante de la palabra de Dios. En este tiempo, en muchas iglesias, hay hermanos que conocen demasiados textos de la Biblia al revés y al derecho, e incluso te pueden citar cuáles son las principales doctrinas bíblicas, principios, promesas e historias que se encuentran insertas en la palabra del Señor. Tal pareciera que estamos hablando de un conocimiento similar al de una computadora, con un gran disco duro donde se almacena gran conocimiento de la palabra de Dios. Pero existe un problema: no nos hemos dado a la tarea de conocer al Dios de la Biblia. Conocemos Biblia, pero no nos hemos preocupado por saber de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Él? ¿Cómo se llama? ¿Cuáles son sus principales nombres? Su carácter, su voluntad, sus pensamientos. Cada una de estas circunstancias nos ayudarían a tener una comunión mejor con el Señor y no ser simplemente personas con un gran conocimiento bíblico. ¿Sabes que saber implica intelectualidad? Pero conocer implica vida, una relación íntima, una relación personal con Dios. Y Dios quiere que nosotros le conozcamos, no tanto que sepamos de Él, sino que realmente le conozcamos. Es por ello que ahora nuestras cápsulas darán un giro importante para preocuparnos más en conocer a nuestro Señor. Yo te invito a que escudriñes la palabra de Dios y que puedas en ella ver al Señor y buscar su rostro y saber más de Él. Así es que vamos a pedir dirección al Señor para empezar a conocerle un poquito más allá de lo que le conocemos. Señor, en esta tarde te damos gracias porque nos permites abrir tu palabra y entender estas verdades que tal vez en otro tiempo estaban ocultas para nosotros, pero que ahora tú has revelado para que podamos conocerte, saber cómo eres tú, Señor. Perdónanos porque muchas veces nos quedamos en simple conocimiento y no vamos más allá. Saber cómo eres tú, Señor, lo que piensas, lo que deseas de cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde te pedimos bendición para cada uno en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Uno de los grandes atributos del Señor es la santidad. Sabemos que la carta de Primera de Pedro nos dice: el Señor, sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios nos habla de su majestad, de su poder, de su grandeza, de su pureza e incluso de su perfección. En Dios no hay defecto, no hay maldad. Él no tiene comunión con el pecado. Él siempre es íntegro, completo, y Él no necesita de nadie ni de nada porque Él es soberano, es absoluto. Esta es una de las razones por las que Él es digno de nuestra alabanza. Por eso el Salmo 145 dice que alabemos al Señor, porque grande es el Señor y digno de suprema alabanza. En esta oportunidad quiero que vayamos a Éxodo capítulo 3 y poder escudriñar un momento lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. ¿Conoces tú la historia de cómo Dios llamó a Moisés allá en el monte del Señor, en el monte Horeb? Y yo quiero que leamos, tan solamente fijemos nuestra mirada en el versículo 13 y 14, cuando Moisés, estando apacentando las ovejas de su suegro Yetro, llega al monte Horeb y sube a él, se percata que hay una zarza ardiendo y que no se consume. Y esto le llama la atención y dice: ¿por qué no se consumirá? Y se acerca a aquel lugar. Y cuando se acerca, escucha la voz de Dios que le dice: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. Esta voz le sorprendió porque era una voz con autoridad. Y le dice: quita el calzado de tus pies, porque la tierra en la que estás santa es. Inmediatamente Moisés deja a un lado sus sandalias y escucha lo que Dios tenía para él. Dios dice: he escuchado el clamor de mis hijos, y yo quiero que bajes, que regreses a Egipto y vayas ante Faraón y que liberes a mi pueblo para que en el desierto venga y me adore y pueda ser liberado de la opresión. Y en esas palabras
es que Moisés, lleno de temor, lleno de angustia, de no saber qué hacer, cómo presentarse ante Faraón, ante la encomienda de Dios, que dice en el versículo 13, dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando comienza la revelación del Señor, su carácter al hombre, allá en el libro de Génesis, Dios se revela inicialmente como el Creador. Pues en los primeros capítulos vemos que el origen de todo es el Señor. Dice la palabra que Dios dijo, y sea la luz, y fue la luz. Y así cada una de las cosas que están en la creación. De tal modo que Dios se muestra como el Dios creador. Pero cuando Dios se presenta delante de Moisés y le llama, como ya vimos en este capítulo 3 del libro de Éxodo, Él se presenta primeramente como el Dios Santo, que en el versículo 5 le dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Y por qué era un lugar santo? Porque la presencia de Dios estaba allí. Y así lo hizo Moisés. Pero el segundo atributo con el cual inmediatamente Dios se revela ante Moisés es el del Dios creador, el de Dios que tiene existencia en sí mismo, porque le dice en el versículo que acabamos de leer, y nuevamente quiero compartir contigo, en el versículo 3, el versículo 14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Dios está revelando su nombre a Moisés para que él tuviese que mencionar ante el faraón de parte de quién iba. La frase traducida yo soy se compone de 4 letras hebreas que para los judíos eran impronunciables, 4 consonantes. Y como esta serie de letras se conocía como el tetagrama, eran palabras que los judíos tenían miedo de pronunciar, pues implicaba el nombre y era el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque en uno de los mandamientos, allá en Éxodo capítulo 20, versículo 7, el tercer mandamiento, Dios dice a su pueblo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Entonces ellos, ante el temor de faltar y de violar este ordenamiento del Señor, ellos se abstuvieron. Y entonces empezaron, a través del tiempo, los hebreos empezaron a usar y a llamar el nombre de Dios de otra manera. Le llamaban Adonai, Elohim, Hashem, y eran nombres que te implicaban o tenían otro significado, sí relativo a esto, pero no exactamente esas 4 consonantes. En el transcurrir de los tiempos, las vocales de Adonai y de Elohim empezaron a pasar a estas 4 consonantes, de tal forma que le dieron pronunciación, y hoy actualmente en el español conocemos el nombre de Dios como Yahvé o Jehová. Ese es el nombre personal de Dios. Ese es el nombre en el Dios que creemos, que también este yo soy es Jesucristo. Adonai significa el ser supremo, el amo, el gran Señor. El León significa el Dios altísimo. Elohim, el nombre de Dios en plural. Pero cuando Dios se revela a Moisés, no usa estos nombres, sino usa el nombre de yo soy. ¿Qué estaba Dios revelando? Primero, este nombre significa el que tiene existencia en sí mismo. Este Dios no se limita a un primer nombre o a un dominio en particular. Este Dios no fue creado por manos de hombres, no es producto de la creación. Este Dios es el que era, el que es y el que será por siempre. Con esta declaración, Dios determinó que Él es autoexistente, autosuficiente, eterno, autodirigido
e inmutable. Es el Dios eterno. Dios no puede dejar de existir. Él tiene vida en sí mismo, y este nombre Yo Soy significaba mucho, y era lo que Dios quería que Moisés entendiese. Que Él es el eterno, el perfecto, el absoluto, que Él es sin causa, nada ni nadie lo ha causado, nadie lo trajo a la vida. Él es independiente, Él existe y ha existido y existirá, y por tanto Él es sin necesidad. Los teólogos actualmente definen a esta idea de que Dios es y tiene existencia en sí mismo con la frase o el término aceidad de Dios, que es el tributo de existencia por sí mismo. Dios es la causa incausada, el creador increado. Él es la fuente de todas las cosas, el que originó todo y que sostiene todo lo que existe, como dice su palabra. La aceidad de Dios significa que Él es el único en todo el universo, quien sostiene todas las cosas. Él es la fuente de donde procede todo ser que pueda existir. Él es el que tiene existencia y continuidad. Él es la fuerza siempre presente que sostiene toda la vida, a todo ser humano, a todo ser vivo. No hay ninguna otra fuente de vida, no hay ningún otro como Él. Él es el Yo Soy, y no hay otro Dios. Isaías 46:9 dice: Yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Y por eso, y tan solamente por eso, debemos de exaltar al Señor. Y en este andar de conocerle a Él, tenemos que empezar por entender que Él es eterno, que Él tiene existencia en sí mismo. Dios es el ser que autoexiste, que siempre fue y siempre será. Entonces, la aceidad de Dios está relacionada con su completa independencia. Dios no tiene necesidad de nada, de nadie. De hecho, el crear al hombre no fue que el Señor se sintiera solo, porque Él es autosuficiente. No fue el que Él buscara tan solamente compañía, no, porque Él no necesita de nadie, Él es autosuficiente. Sin embargo, en su amor, en su gracia, en sus planes, Él crea al hombre. Nuestro Dios, mi amado hermano, es incomparable. Por eso cada vez que tú vas a la iglesia debes de recordar que estás alabando un Dios que existe, un Dios que es real, que es incomparable en sus atributos, es incomparable en su nombre, es incomparable en su obrar y es incomparable en su santa palabra. Por eso esta declaración de Yo Soy significa que Él está presente. Y si nosotros volvemos al pasaje, el Señor le dice a Moisés: ve porque yo te envío, yo soy. Si te preguntan de parte de quién vas, tú vas a decir que vas de parte de Yo Soy, y Él me envió a vosotros. ¿Y por qué lo envió Dios? Dice aquí la palabra: ve porque yo estaré contigo y yo te seré señal. Y también dice: ve, versículo 10 del capítulo 3, por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El simple nombre del Señor implica que Dios está presente con su pueblo. Su pueblo Israel le necesitaba, y el Yo Soy se hacía presente en la vida de ellos. Y ese es el mismo Dios en el cual tú y yo creemos en esta tarde, en el cual debemos de depositar toda nuestra confianza y dejar los hilos de nuestra vida para que Él nos dirija. Él es el Dios que siempre ha existido, y Él sabe el futuro, porque toda la historia del hombre en su mano es algo como si algo ya hubiese pasado. Por eso en esta tarde tenemos que reflexionar en este nombre, el gran nombre de Dios, Yo Soy. Porque si Él existe, o porque Él existe, nosotros también existimos. Y si Él vive, nosotros también viviremos por su poder, por su palabra. Este Dios es el único verdadero. No hay otro sobre el universo ni en las galaxias. Él es incomparable, Él es el Dios en el cual nosotros podemos confiar, y que te invito a que conozcas, a que no te limites a tan solamente en lo que lees, sino que trates de escudriñar más allá
y de ver el carácter, ver la personalidad, saber de Él, saber lo que Dios quiere para tu vida. Conocerle es tener una relación íntima, profunda, especial con Él. Y a través de la oración y la meditación de su palabra, poco a poco iremos conociendo más a nuestro Dios. Hay gente que dice conocer a Dios, pero no sabe de Él realmente. Y si tú profesas conocerle, tienes que tener una relación personal con Él. Porque en la medida que le conocemos, es en la medida en que nosotros comenzamos a explorar su grandeza, su poder y su santidad en nuestra vida. Y la grandeza del Señor, su santidad, nos va a afectar para bien. Es así como lograremos identificarnos con Él. Por eso que yo te invito, que cada mañana, que cada día busques su rostro para conocer un poco más de nuestro Señor, porque ese es el objetivo del cual haya dejado este texto sagrado para nosotros, conocerle cada día más. Que Dios bendiga su palabra. Recibamos a Marco Barrientos. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Vamos ahora a orar para pedir la bendición del Señor y agradecer este tiempo de meditación. Mi Dios, tú eres grande y excelso, infinito en poder, en gracia. Y has tenido misericordia de nosotros al perdonarnos y darnos vida eterna por tu amor. Te agradecemos esta tarde saber de ti y saber de tu grandeza. Te pedimos, Señor, que en este momento tú ilumines la vida de cada uno de tus hijos y que podamos buscarte y conocerte más. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora quiero despedirme. Te mando un fuerte abrazo. Que el Señor te bendiga. Que la paz de Dios sea contigo. Nos vemos pronto. Bendiciones.